La Confederación de Empresarios de Cádiz ha cumplido sus primeros 40 años de vida. En este tiempo de entrevista en Radio 5 vamos a hablar hoy de empresas y emprendimiento con su presidente Javier Sánchez Rojas. Buenos días, bienvenido. Bien hallado, buenos días. ¿A cuántas empresas representa hoy la Confederación de Empresarios de Cádiz? Bueno, forman parte en torno a 19.000 empresas de las 58 o 59.000 que hay en la provincia. Pero, hombre, representa a todas, porque el papel que nos da la Constitución a las organizaciones patronales más representativas, igual que a las centrales sindicales, es representar el tejido social que, en este caso, empresarial. Y bueno, sí, efectivamente 40 años, que yo llevo de presidente solo 5, aunque también antes en alguna otra responsabilidad llevo ya alguna década. ¿Y cómo anda la salud del sistema empresarial de la provincia de Cádiz? ¿Se crean más empresas que se destruyen o...? Pues mejorando en los últimos años. Yo creo que ya podemos mirar por el retrovisor la larga y dura crisis que hemos vivido desde el 2008 fundamentalmente al 2015. Y creo que, aunque de manera desigual, estamos hablando ya en pasado y hay una recuperación de esa salud, siguiendo con la analogía que hacía en su pregunta, y hay sectores que han recuperado francamente actividad y todo eso nos está llevando a ver este verano que estamos transitando con más esperanza. Nos queda recorrido, pero evidentemente creo que está cambiando un poco el tono, incluso la mentalidad, la filosofía, las caras ¿no?, que son el espejo del alma de los ciudadanos, están poco a poco cambiando. ¿Por dónde pasa el futuro? Se entiende que el buen futuro de las empresas gaditanas. ¿Dónde cree que están o estarían los principales nichos de oportunidad para el Yo creo que lo crecimiento? que hacemos lo hacemos bien, lo que necesitamos son más empresas. Hay empresas muy buenas, pero necesitamos más y necesitamos más tamaño, más capacidad empresarial, en el sentido de que lo que mayoritariamente tenemos en la provincia, y es una tónica andaluza y española, es de micropymes, y por lo tanto el crecimiento de empleo, la aportación de valor, incluso la aportación a la hora de la innovación y de cambiar las maneras de hacer, son mucho más rápidas en empresas de tamaño medio grande que en las micropymes, donde la mayoría están 1 o 2 trabajadores. Ahí se es mucho más lento en cualquier tipo de crecimiento, y por eso venimos trabajando en que necesitamos más densidad y más tamaño. ¿Y cuáles son las principales carencias que tiene, sobre todo las pymes y las micropymes? Tal vez el incorporarse al mercado... Fundamentalmente pulmón financiero, muy tocado además después de la tan manida crisis, y real crisis y dura crisis, pero pulmón financiero. Ahora se mueve mucho más el dinero para proyectos y financiación para proyectos nuevos, pero la micropyme, que tiene una mochila que gestionar, sigue todavía con periodos de dureza. Como sectores, pues yo creo que prácticamente todos. Me gusta citar a mi presidente regional, tocayo Javier González de Lara, cuando le preguntaron lo de aquello del cambio de modelo productivo, y dijo, no, lo que tenemos que hacer es productivo el modelo, y lo suscribo. ¿Por qué? Pues porque esta provincia es líder en agroalimentación, esta provincia es líder en petroquímica, esta provincia es líder en logística, tenemos el primer puerto de España, el tercero o cuarto de Europa, el de los 3 que lleva un lustro seguido creciendo en productividad, el puerto de Algeciras. Somos líderes en marroquinería, somos líderes en vino, somos líderes en caballos, somos líderes en muchas cosas. Quizá lo que tenemos es que crecer también, y que el tejido empresarial que soporta ese liderazgo sea más competitivo y que crezca más y mejor. Y por supuesto, no se me puede olvidar el naval y el aeronáutico. El 30% del sector aeronáutico andaluz está en Cádiz, y junto con el eje de Sevilla es fundamental en el crecimiento que está teniendo el sector a nivel nacional y a nivel europeo. Por lo tanto, lo que tenemos es que apostar y bendecir y trabajar por que sea más conocido y más notorio lo que se hace en esta provincia, en donde muchas veces lo que nos viene solo es la exportación de los tópicos, de los estereotipos y de los lugares comunes que no nos benefician en nada. A nivel de incorporación de nuevas tecnologías, sobre todo las pequeñas empresas están apostando como se supone que hay que hacer, puesto que el futuro parece que pasa por allí. Sí, y sobre todo en las de nueva generación. Es decir, hay un 60% más de nuevos proyectos empresariales que están soportados o liderados por universitarios.
y eso es muy esperanzador. Eso es una realidad y es muy esperanzador. El problema es qué hacemos con las demás. Las demás, vuelvo a lo anterior, es un tejido de micropyme en donde ya dijo alguien aquello de primum vivere deinde filosofare, es decir, primero ha sido sobrevivir, primero ha sido pasar este temporal y ahora viene el reto de la digitalización y el reto de la innovación. La digitalización no hay que hacerla, la digitalización no se puede elegir, no es una opción, es una obligación. Y usted percibe en su actividad diaria cómo han cambiado las cosas en cuestión de 5 años. La pregunta que todos los empresarios estamos obligados a hacernos cada mañana es ¿qué nos trae los 5 próximos años? Porque los otros anteriores los hemos ido gestionando. Cambia el modelo de gestión, cambia el modelo de promoción, cambia el modelo de ventas, cambia el modelo de negocio, cambia el modelo de clientes, todo soportado en un nuevo modelo de gestionar que tiene que ver con lo digital. Y por lo tanto el que no sea digital será analfabeto o no será. Junta de Andalucía y Gobierno Central han puesto en marcha en la provincia de Cádiz la ITI, la Iniciativa Territorial Integrada, con fondos específicos para ayudar a cambiar el modelo económico. ¿Cree el presidente de la Confederación de Empresarios Gaditana que se están cumpliendo las expectativas que se generaron? Sí y no, y soy premeditadamente ambiguo. Sí en determinados proyectos, digamos, de motrices, determinados proyectos enganche, en determinados proyectos de ejemplificación, como puede ser el centro de fabricación avanzada, con Navantia, con Airbus y con un tejido industrial auxiliar, sí en el Museo Camarón o en el Museo Paco de Lucía, en el sentido de dotar al turismo para desestacionalizarse de nuevas herramientas de promoción y nuevas herramientas de atracción, y sí en muchas cosas, pero echo de menos todavía, me dicen que es lo lógico en un proceso donde poner en marcha licitaciones y fondos europeos es muy proceloso y largo, burocráticamente hablando. Echo de menos todavía la capilaridad que favorezca el tejido empresarial, el tejido de pymes de la provincia. Y ahí, hace unos días, tuve la oportunidad de recordárselo al que hasta hace poco fue delegado del Gobierno Central en Andalucía, Antonio Sanz, en el sentido de que el IT empleo del Gobierno Central está por venir. Yo espero que acontezca cuanto antes y que eso permita que los emprendedores, tanto en la faceta social, en la faceta de organizaciones no gubernamentales, tanto en el tejido productivo nuevo que tenemos que favorecer entre todos, puedan acogerse a la ayuda del IT. El informe Necesidades Laborales de las Empresas, realizado por el Foro de Investigación Educa 2020 y la Fundación AXA, mantiene que 6 de cada 10 empresas no encuentran empleados del perfil que necesitan. No sé si ese estudio, esos datos se corresponden con lo que ustedes ven en el día a día. Participaron empresas de Cádiz y hemos conocido ese estudio en la Génesis y me ha sorprendido también porque es reiterativo. Es decir, en este caso oí hace poco a un empresario que decía estar abierto al mundo de los universitarios, pero no de la universidad, y creo que se podría hacer la misma analogía con el sistema educativo. Es decir, los alumnos salen con unas capacidades y con un potencial tremendo, pero no con habilidades y destrezas que son las que pide el mundo de la práctica ya diaria, de desenvolverse en un, y vuelvo a repetir, a fuerza de ser pesado, en un tejido de micropyme. ¿Por qué subrayo esto? Porque cuando uno estudia, permítame que ponga su ejemplo, cuando uno estudia periodismo y entra a trabajar en una gran compañía, pues no es igual que ser un periodista digital autónomo, donde uno tiene que ponerse el agua si quiere beber y donde tiene uno que ir a comprarla si es que... Y la formación te la tienes que buscar. Y la formación te la tienes que buscar tú. Ahora, si entras en una gran compañía, pues si quieres una fotocopia, yo conozco algunas en donde por vía electrónica solicitas que te venga alguien a hacerte la fotocopia o no sé qué. Hoy digitalmente la pides, la solicitas, te la hacen y te la mandan. Es decir, esto ha cambiado y en función de donde uno trabaje hay que adaptarse. Y en esa adaptación es donde todavía el sistema educativo general, el básico y el universitario, tiene mucho camino que recorrer
de adaptación y de cercanía al mundo empresarial. Se está apostando últimamente, o al menos es lo que se está contando, se quiere apostar por la formación profesional dual. No sé si esa podría ser una de las posibles soluciones a esta situación. Hay ejemplos gráficos de la formación dual que son poco conocidos, lo hago a través de Radio Nacional de España. El líder sindical de la UGT, José Álvarez, proviene de la formación dual. El presidente de la SEAT proviene de la formación dual. Es decir, la formación dual es una gran herramienta. Lo que ocurre es que hay que armar el sistema de colaboración entre la empresa, pequeña, mediana o grande, y el sistema educativo, en donde además hay que trabajar mucho las aristas, no del conocimiento, que la pueden tener en la especialidad del ciclo formativo que esté el chaval o la chavala estudiando, sino en cómo encajarlo en las dinámicas laborales que son radicalmente distintas a las de estudiantes. Todos hemos sido estudiantes y no tiene nada que ver ni la jerarquía, ni la disciplina, ni la puntualidad, ni la forma de vestir, ni la relajación en determinados temas. Tiene otras muchas cosas, pero no en lo que pueda tener, digamos, una dinámica de integración laboral. Y ahí creo que hay que acercar, y estamos como Confederación de Empresarios colaborando con todo el que nos lo pide, en esa realidad. También le vuelvo al ejemplo anterior, no es lo mismo hacer unas prácticas de ciclo formativo en una gran empresa que hacerla en una microempresa donde hay 2 trabajadores. Uno es el empresario autónomo y el otro es el trabajador que lleva 30 años. Entonces, con lo cual, ahí hay disfunciones que hay que corregir, pero vuelvo a decir lo mismo que antes con respecto a la digitalización. No es una opción, es una obligación de la sociedad. Hay normalmente el doble de demandas, de necesidades, de perfiles de ciclos formativos de las empresas que de universitarios. Y sin embargo, socialmente seguimos castigando a la formación profesional como la hermana pobre, digamos, de la formación. Y es al revés. Recordamos a los oyentes que estamos hablando con el presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, Javier Sánchez Rojas. Estamos en una provincia frontera y exportadora. Con la llegada de Donald Trump se ha entrado una época en la que se vuelve a hablar de aranceles. Preocupa la situación y yo no sé cómo de frágil es la provincia de Cádiz respecto de esa posible guerra de aranceles. Posible, casi que no, cierta ya. No, ahí me pilla un poco en barbecho porque no soy especialista en temas de aranceles y de fiscalidad exterior y ese tipo de cosas. Lo único que pido es claridad a las administraciones, certidumbre, que es algo que el mundo empresarial necesita. Lo que no podemos es estar recibiendo cambios de reglas del partido de juego, cambio de reglas de juego cada vez que empezamos a jugar a algo. Y en ese tema me imagino que tiene mucho que ver con la colaboración, que también está puesta en cuestión, por cierto, de la propia Unión Europea entre sus socios y de la Unión Europea con el resto del mundo. En este caso, con un presidente Trump que está dando tardes de gloria, pero que también tiene mucho que ver con la debilidad de la propia Unión Europea y de la capacidad de dar y recibir lo que uno pide para sí con respecto a los terceros. Le pongo un ejemplo. Europa también tiene ciertos aranceles para determinados productos que en ese caso nos benefician. Ahora nos aprieta el zapato porque Donald Trump nos cambia y nos perjudica a algo tan básico como es la aceituna negra, por ejemplo, en este rincón nuestro de Andalucía occidental, ¿no? Pero, ojo, que no perdamos el norte de que tenemos que... ¿Cómo defendemos lo concreto desde lo general? ¿Cómo defendemos lo pequeño desde lo grande? Por eso yo creo que tenemos todos los ciudadanos de Europa un reto que es recuperar espacios europeos, recuperar capacidad de diálogo, pero no solo en tema de aranceles, estamos hablando de inmigración, estamos hablando de la propia dinámica de las cosas de la Unión Europea. Hay un importante reto. ¿Y eso en qué nos afecta en el recóndito rincón de Andalucía? Nos afecta. Y cada vez más. ¿Y el Brexit? ¿Hay preocupación en los empresarios del campo de Gibraltar, supongo? Sí, pero había mucha, pues lógicamente al principio de conocer esto, ahora empieza a haber dudas si el Reino Unido va a dar o no una revisión, una repensada a la decisión.
Y estamos en una situación en donde, hombre, el Reino Unido para nuestras exportaciones es muy importante. El problema será si desde el 29 de marzo del año que viene serán exportaciones puras o seguiremos haciéndolo a un aliado y a un socio de la Unión Europea. Pero es un cliente fundamental para nuestra provincia de Cádiz y para Andalucía. Es un cliente residencial, es un cliente turístico, es un cliente de cultivos de primor agroalimentario, de brócoli, zanahoria, de muchas cosas que en la huerta de Andalucía y por supuesto en la de Cádiz se mandan al Reino Unido, de nuestro sector tradicional agroalimentario por excelencia, el vino, y por lo tanto ajenos o no, o sea, socios o no de la Unión Europea, es un tema es un país muy importante para la provincia. ¿Cómo se valora desde la Confederación de Empresarios de la provincia los fiascos con el proyecto empresarial de las aletas? ¿Realmente hace falta más suelo productivo? ¿No es suficiente del que disponemos? Aquí uno va pasando etapas. Si me preguntara, que me pudo usted preguntar, seguramente yo no lo recuerde, hace 15 años yo viví en la ilusión de poner en marcha un proyecto que entonces era de un carácter estratégico indudable. Y chocamos con la dinámica de las burocracias de las distintas administraciones y 15 años después ya el proyecto Aleta no existe. Por lo tanto, una vez pasado el duelo, a mí no me gusta hablar tampoco de cosas porque induce a la melancolía, ¿no? Dicen aquello de lo que pudo haber sido y no fue. ¿De qué quiero hablar hoy? ¿De qué me gustaría hablar hoy? Del nuevo proyecto que, según se nos comunicó hace unas fechas, se iba a haber firmado y hecho público, de colaboración entre la Administración de la Junta de Andalucía y el Gobierno Central el mismo día de la moción de censura en el Parlamento, el 31 de mayo, y que bueno, pues la moción de censura se lo llevó por delante. Ahí se nos dice, y está publicado, y seguramente en estos micrófonos se han hecho ustedes eco, que había un acuerdo entre la Administración Autonómica y la Central para poner en marcha un proyecto logístico, que era la clave de bóveda de ese proyecto que murió, que se llamaba Aletas. Ahora se llamará, espero, de otra manera. Espero además que haya más fortuna por parte de los líderes de una y otra administración en contarlo, porque quizás ahí no se fue afortunado. Parecía como si se quisiera poner en marcha un polígono industrial al uso y no era nada de eso. Para que se haga una idea, era una iniciativa más grande que el proyecto en la realidad del Parque Tecnológico Andaluz en Málaga. Y por lo tanto yo me gustaría que dentro de 20, 25, 30 años nadie se acordará de quién lo puso en marcha, y lo que a mí me gustará es que ese sea un centro logístico de excelencia de España y esté en la Bahía de Cádiz, que por cierto, recuerdo a la audiencia que sigue estando el 64% del paro de toda la provincia en el entorno de ese proyecto logístico. Por lo tanto, no estamos haciéndolo a título de inventario, sino lo estamos haciendo por necesidad real de la economía de esta provincia. Para ir acabando ya, queremos hablar de emprendimiento. No sé si se manejan estadísticas sobre cómo ha evolucionado en los últimos años la disposición al emprendimiento por parte de los jóvenes. Hacía antes referencia a que sí que hay muchos universitarios, ¿no?, dispuestos a... Sí, y ese es el esperanzador, en el sentido porque ahí hay mucho vocacional, o prácticamente todo el que accede a una iniciativa pone en marcha una iniciativa empresarial que la mayoría de las veces crear su propio empleo y a partir de ahí crecer, es vocacional. Pero en estos tiempos que hemos vivido también ha habido mucho de necesidad. Y es otra manera de llegar a ser empresario. Yo conozco fundamentalmente tres: una vocacional, otra por necesidad, uno pone en marcha un proyecto en función a las habilidades o destrezas que posee o ha adquirido, y otra es por herencia, porque y necesitaríamos más empresas en quinta o sexta generación, que tenemos algunas, ¿no? Por cierto, animo a la audiencia, que dicen que en Cádiz no hay tradición empresarial, a que en ese sistema de buscadores de internet metan empresas más antiguas de España, y observarán curiosamente que de las 20 más antiguas, 5 son de la provincia de Cádiz. Que me digan a mí que aquí no hay tradición. 5 en sexta generación, y todas básicamente una en sector de comunicación y las otras son del sector agroalimentario, de las bodegas en concreto. Sextas generaciones, ahí es nada. Bien, luego, ¿dónde tengo fe? En las empresas que nacen desde la vocación, porque las de la necesidad
a poco que varíe, digamos, la circunstancia o el entorno o el contexto, pueden pasar, entre comillas lo pongo, a mejor vida, unas veces en el sentido literal y otras veces en el figurado. Pero evidentemente llevamos 3 o 4 años ya con saldo positivo de creación de empresas, y eso es un dato esperanzador. Y ya la última, sí, Torroz está condicionando dependencias en la antigua Altadis en Zona Franca para producir su moto eléctrica de 3 ruedas. Hay además, según desveló en su marcha el último delegado de Zona Franca, interés por instalarse en una empresa de grafeno, que es el material de futuro. Dicen, no sé si esto refleja que ha cambiado la tendencia en la que en los últimos años eran noticias sobre todo cuando se iban empresas, sobre todo multinacionales, ¿no? No, quizás no hay que, tampoco nos tenemos que dramatizar cuando se van, y tampoco tenemos que creer que todo ha cambiado cuando vienen. Yo me alegro cuando vienen, me entristece cuando se van, pero lo que intento es analizar el contexto. ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado la necesidad, uno, ha cambiado el contexto, ha cambiado la estabilidad de Andalucía y la forma, digamos, de salir quizá al exterior de la provincia de Cádiz. Y ha cambiado, pues, que hay determinadas grandes compañías que han ido generando, en este caso yo quiero pensar que un efecto muy positivo a la provincia. Por ejemplo, hace 3 años celebrábamos que Acerinox traía y recuperaba para Andalucía, a la provincia de Cádiz, el domicilio social. Y es la principal empresa de esta provincia, no está mal. Es decir, y de las principales, tanto de cotización como de a nivel de tamaño, de toda España. Líder mundial del aluminio, del acero, perdón, del mundo, ¿vale? Segundo, en estos momentos la inversión industrial más importante de Andalucía y de las más importantes de España se está empezando a llevar a cabo en esta provincia. 1.000 millones de euros de Cepsa en el campo de Gibraltar. Ahí es nada, 1.000 millones de euros, que lo repito por si alguien se ha despistado. Añádale usted Torroz, añádale las que usted ha planteado, y hombre, yo quiero pensar que hemos aprendido. Que hemos aprendido que lo que cuesta años en traer se les asusta muy rápido. Hemos aprendido cómo hemos bajado la conflictividad apelando al diálogo social entre los sindicatos, los trabajadores y las empresas y las organizaciones patronales. Hemos aprendido lo que no hay que hacer. Yo espero que transitemos ese camino mucho tiempo. Pues con ese mensaje optimista acabamos. Muchísimas gracias a Javier Sánchez Rojas por haber estado aquí. Muy buenos días. Un placer y buen verano a todos. Que así sea.